Eurico Campano, periodista, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas. Bueno, los que no están tan bien, Eurico, son los de Podemos, porque hoy la noticia del día, que está en portada en todos los medios, ¿no? Prácticamente, bueno, menos en los de la izquierda y también, por supuesto, en portada en Prensa Digital, es el tema del Pollo Carvajal, ¿no? Que entrega los contratos originales de los pagos Ujú. que Chávez y Maduro hicieron a Iglesias y Monedero. Esto de los pagos ya era algo que conocíamos, pero hacían falta pruebas y el Pollo Carvajal ya se las ha entregado al juez. Por lo tanto, entendemos que bueno, pues que a Monedero e Iglesias le quedan dos telediarios para ser imputados, ¿no? Así debería ser en un Estado serio, en un Estado Claro. democrático, como algunos queremos o preferimos seguir pensando que es España. La novedad, como tú bien apuntas, es que por fin hoy ya hemos visto todos lo que ya sospechábamos, que son los contratos originales firmados por Mm. el narcogobernante, por el narcodictador Maduro, de su puño y letra en favor de la Fundación CEPS, que como todo el mundo sabe fue una fundación muy afín, muy relacionada con Sí. Podemos, por decirlo de una forma suave, digamos que es el precursor desde el punto de vista de entidad jurídica de Podemos y que prueban que se liberan pagos de varios millones de euros. Hay un pago por ahí de 2.400.000 euros, hay Mm. otro pago también de 4 millones de euros. Todo esto debería ser motivo suficiente, todo esto se lo ha entregado el Pollo Carvajal, tal y como sospechábamos desde que se procedió a su detención pactada y a su detención controlada. Se lo ha entregado al juez, al titular del número 6 de la Audiencia Nacional, a García Castellón, y ahora pues supongo que será una cuestión de días, que el juez lógicamente haga su trabajo. Además, García Castellón Sí. mucho tendría que retorcerse la realidad para que yo variara la opinión excelente que tengo Sí. de este magistrado. Es un tío serio, es un hombre rocoso, duro, que se atiene estrictamente al 100% en todas sus actuaciones, y así lo ha demostrado en las 3 décadas, más de 3 décadas que lleva ejerciendo como juez, al principio de legalidad, que no cede ante ningún tipo de sugerencia, no digo ya de presión de poder político, y entiendo que será una cuestión de días que el juez llame a Monedero, a Bestringe y a Pablo Iglesias, Mm. o los cite como lo que deben ser, como investigados, lo que antes conocíamos como imputados, para que Sí, sí, sí. expliquen todos estos pagos y todo lo que apunta a ser una financiación irregular de ese llamado Partido Político Podemos, que es probablemente el invento que en 50 años más daño le ha hecho al Estado de Derecho, a la democracia y sobre todo a España. Eurico, a pesar de que gran parte de los medios de comunicación de este país pues silenciaron el evento de Vox, el macroevento de Vox de este fin de semana, pues ocurrió, existió. De hecho, yo estuve nada, un par de horas el sábado No, pero por la noche para ver un estuviste, poco, que te para vi ver un yo. poco, para ver un poco el ambiente, ¿no? Y para poder contarlo en vamos, aquí en Mm. Pista Digital. Claro, ¿cómo has visto? La pregunta es, ¿cómo has visto el evento? Un evento que, por cierto, era evidentemente para plantar cara a la Convención Nacional que hemos vivido hace poco del Partido Popular. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo valoras tú este macroevento de Vox, Eurico? Bueno, destacar en primer lugar lo que tú dices, es decir, el silencio oficial, el manto de silencio con el que han querido cubrir los Sí. medios de comunicación generalistas. Este evento era prácticamente de chiste, el pulsar o el hacer zapping, ¿no?, por los informativos de radio, los telediarios de las distintas cadenas de televisión, ver cómo le dedicaban algunos minutos a esto que estos pijoflautas de Podemos llaman la uni de La Uni de Podemos. Otoño. Y había 100 o 50 o 60 en una sala, y en un evento festivo de un partido político. Hay Sí. que aclarar que no era un congreso, no ha sido una convención nacional, ha sido un evento festivo. Desde algunos Mm. digitales despectivamente lo han querido bautizar como el Vox Stock, en referencia a aquel celebérrimo concierto. Tú no habías nacido y yo tampoco, Hugo. El Woodstock, bueno, Sí. pues que marcó, digamos, la esencia de toda una generación. Bueno, pues era un evento festivo que ha reunido no sé a cuántas personas, ¿no? Porque no he visto ninguna valoración estricta, pero eso es lo de menos. Da igual el número de asistentes, a varios miles de personas durante 2 días que lo han pasado bien, y Vox ha conseguido, bueno, pues lo que era su objetivo, exhibir músculo. No era un evento, valga otra vez la redundancia, para esbozar un programa político que todos sus votantes, afiliados, militantes, simpatizantes conocen perfectamente. Era Mm. simplemente, bueno, pues una buena excusa para juntarse, para pasar un fin de semana orgullosos, exhibiendo sus ideas con orgullo, en un contexto que además, bueno, pues sigue empeñado en criminalizar a una parte de la sociedad española que simpatiza con Vox. Hay miles de
como digo, de militantes y de simpatizantes y de cuadros de Vox que no están dispuestos a dejarse aplastar por el pensamiento único, por el pensamiento dominante. Esto me parece bien, esto, insisto, es una buena noticia, esta exhibición de músculo. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer con esto? Pasar de las musas al teatro, trasladar esto a una auténtica y real proyección electoral que haga crecer a Vox, porque todas las encuestas cocinadas, la mayoría de ellas oficialmente, bueno, pues coinciden en topar a la formación de Santiago Abascal en 40 y tantos o en 50 escaños, mientras siguen otorgando al Partido Popular de Pablo Casado una proyección de alrededor de 130 escaños y un 27, 28, 29% de sufragios posibles, mientras constatan, por supuesto, el hundimiento de Unidas Podemos y del propio Partido Socialista, que perdería pues no menos de 25 o de 30 escaños. Hay que ver cómo se articula eso. Hay que ya jugar con el escenario de que estamos ante un más que probable, prácticamente cantado, como llevo meses repitiendo en este canal y en otros, adelanto electoral, porque nadie regala dinero como está haciendo Pedro Sánchez, si no es porque tiene ya absolutamente prefijado un adelanto electoral evidente. Vox tiene que estar preparado para eso, el Partido Popular también, y lo que está claro es que a menos que ocurra una catástrofe, ya la vivimos, yo la viví en el 2004, tú eras un crío todavía, a menos que ocurra una catástrofe o que haya una intervención de alguna potencia extranjera para variar el normal rumbo de España y la voluntad democrática de los españoles, nos encaminamos a una expulsión democrática, por supuesto, por las urnas del socialcomunismo en el poder y a una mayoría natural de centro-derecha, liberal y conservador, articulada por Pablo Casado y por Santiago Abascal, que será la que tome las riendas de esta nueva España, que debe dejar atrás esta maldita pesadilla que hemos vivido en el último año y medio y esta maldita pesadilla de gestión también que nos ha abocado a la ruina, y no solamente económica, sino a la miseria moral, política y social, y que nos ha dejado el socialcomunismo. Totalmente. Bueno, a pesar de que soy politólogo, Eurico, tú lo sabes, ¿no? Y soy muy escéptico con las encuestas. Además, creo que hay que leerlas de forma tendencial, porque no se puede entender una encuesta como una foto fija, sino hay que analizarlas como tendencia, múltiples encuestas, por tanto, porque además, como tú bien decías, Eurico, hay 1001 inventos diferentes para poder cocinar las encuestas, ¿no? Muestran un panorama, yo creo que interesante para el futuro de España, al menos una luz al final del túnel, como tú decías. Pero tú, sinceramente, Eurico, ¿crees que Pedro Sánchez no se va a aferrar al poder y va a adelantar elecciones? También, además, y ya te dejo hablar, tenemos que decir alto y claro que los fondos europeos, esto que era la panacea del gobierno, no están llegando ni van a llegar en las cantidades en las que preveía el gobierno, con lo cual, y además aquí en España, en este país, se ganan y se pierden elecciones por la gestión económica, y eso todo el mundo lo sabe. Puede haber mucha ideología, mucha, como tú decías, excitación de los votantes, pero aquí se gana y se pierde por la gestión económica, ¿no? ¿Tú cómo ves el panorama a corto o medio plazo, Eurico? Yo vengo repitiendo desde hace meses, esto es en parte una intuición, ¿no? Que solo sea por ser perro viejo que lleva 30 años mirando esto de que Pedro Sánchez no va a agotar la legislatura, y no por las disensiones internas que haya en ese gobierno Frankenstein, la expresión, como se recuerda, es de Rubalcaba, no es de ningún líder o ex líder político de la derecha. Sí. Fue él el que bautizó este tipo de gobiernos como gobiernos Frankenstein, no por las disensiones o por las bofetadas o por las peleas o por las rivalidades que haya en el seno de ese engendro de gobierno social comunista que padecemos, sino por una cuestión que es común a todos los presidentes de gobierno. Él adelantará las elecciones si entiende que esto le beneficia electoralmente. Claro. En política como en la vida hay que atender a las señales. ¿Qué nos indica que esto puede ser así? Lo que tú muy bien has señalado, que los fondos europeos que se han vendido como la panacea, por supuesto que van a ir llegando, pero no en tiempo y forma. Están llegando de una forma más ralentizada porque son cantidades ingentes de dinero que van a llegar siempre contra propuestas concretas, contra proyectos, y que además en un 80% de los casos o en un casi 90% de los casos la ciudadanía española, que es quien lo necesita realmente, no los va a ver. Los va a ver pasar como Pepe Isbert en la celebérrima película de Berlanga, pues como en aquel pueblo vieron pasar a los americanos en grandes coches a toda la velocidad que les sea posible, porque se los van a embolsar los grandes lobistas
de Madrid, coordinados por Iván Redondo, pequeño autónomo que se ha arruinado, al pobre hombre que ha tenido que cerrar su taller, al hostelero arruinado, a la peluquera que ha tenido que echar la persiana o ha tenido que despedir de sus 3 empleadas a 2 porque no podía seguirlas pagando, además con medidas absurdas e irracionales como las perpetradas por la comunista Yolanda Díaz de subir el salario mínimo y con amenazas con lo que eufemísticamente los keynesianos llaman una política fiscal expansiva, que no es otra cosa que seguir sangrándonos y friéndonos a ese robo consentido legalmente que es el sistema impositivo que padecemos. Pedro Sánchez está empezando a regalar dinero. Un cheque de 400 euros para los jóvenes que vayan a acceder a la mayoría de edad. Qué vergüenza, porque esto no lo recordábamos de una forma tan burda y tan evidente desde la España sagastacanovista de finales del 19, con Romero Robledo y con el propio Cánovas del Castillo, que compraban votos casa por casa, pero en un país subdesarrollado, no el país que tenemos ahora. Si Pedro Sánchez, insisto, está haciendo esto es porque tiene muy claro que, además, le conviene adelantar las elecciones. Alguien me decía el otro día, ¿pero cómo las va a adelantar si todas las encuestas indican que las va a perder? Y yo contestaba algo que me parece también evidente, salvo que quien lo analiza tenga ya una posición ideológica que le predisponga en un sentido o en otro distinto. Claro. Pues porque él valora que cuanto más la retrase, puede perder más todavía. Por tanto, para mí es evidente que ese adelanto electoral se va a producir. Y además, dentro de los 3 posibles escenarios que planteaba el otro día César Calderón, que además de ser un buen amigo, me parece un politólogo absolutamente certero, en un diario amigo y hermano, en Voz Populi, a mí el más ajustado a la realidad y a lo verosímil me parece que haga coincidir los comicios generales con las elecciones autonómicas y municipales. Es decir, que este adelanto no se produzca en 6 meses, pero desde luego que la legislatura no se agote. ¿Por qué? Porque de esa forma, además, no castigará en exceso, no penalizará en exceso a sus varones autonómicos, a todas las comunidades autónomas que tienen que celebrar elecciones, que son todas las de la vía lenta, las del 143 de la Constitución, y a todos los ayuntamientos, y, insisto, intentará disminuir ese posible o más que probable batacazo electoral que ahora mismo, tanto la realidad como las encuestas, a las que hay que leer, como tú bien dices, en clave de tendencia y no quedarse con... Le dan 137 al PP y 42 en vez de 49 o de 60 a Vox. No, pues eso no es importante porque eso puede variar la semana que viene, pero sí es verdad que las encuestas, hombre, marcan una tendencia y en Moncloa serán socialcomunistas, pero no son imbéciles, ¿no? Y ellos básicamente trabajan para lo que trabaja cualquier gobierno y cualquier equipo gubernamental, que es para conservar el poder el mayor tiempo posible.